La sociedad en la que vivimos precisa de personas, hombres y mujeres, que sean líderes. Y es un llamado, esto que te quiero lanzar hoy, un llamado a una generación que creo que estáis destinados a liderar. Pero también tenéis que saber cómo liderar y qué significa liderar según el modelo de Dios. Y a veces pensamos que cuando somos jóvenes hay determinadas cosas que como que no tocan, ¿no? No me toca a mí ser líder o no me toca eh, estar en una posición de liderazgo en mi trabajo, en mi instituto, en mi colegio, en mi universidad, en mi familia, en mi hogar, en la iglesia. Porque pensamos que toca hacer el cabra, ¿no? En la piscina o hacer el cabra en cualquier sitio. Pero de hecho creo que, digo en la piscina porque es increíble, ¿no? Cómo el agua transforma a los jóvenes, ¿no? Yo no sé si es la madurez, pero con lo fácil que es meterse a la piscina y pegarse un baño sin tener que sacar todo el agua de dentro afuera, ¿no? Pero en fin, es la edad. Yo entiendo que hay que ser joven, hay que disfrutar de todas esas cosas. Yo también fui joven y hice mis locuras, por supuesto. Pero lo que quiero deciros es que quizá muchas veces dices como que no me toca a mí, ¿no? Me toca estar como Vicente, ¿no? Donde va la gente, va Vicente. Y, y no sabemos que tenemos la bendición de estar cerca de la palabra de Dios, todos los que estéis aquí, de que Dios os haya llamado ya desde jóvenes, es la mayor de las honras que podéis tener. Y podéis ser líder. O sea, Dios, como he puesto ahí, te llama a liderar. Fijaos que eh, cuando vemos la Biblia está llena de jóvenes que Dios llamó para liberar. Para liberar, sí, también, pero para liderar. Y, por ejemplo, tienes el ejemplo de Daniel. Daniel 2:48 dice, entonces el rey puso a un joven llamado Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. Daniel fue un joven que lideró en un tiempo muy complicado y en un contexto sumamente oscuro. ¿Sabéis dónde estaba el pueblo de Israel en ese momento? Estaba cautivo en Babilonia. También como Daniel lideraron sus compañeros. Dice Daniel 2:49, otros 3 jóvenes que eran amigos de Daniel. Dice que a petición de Daniel, o sea, Daniel le pidió al rey que pusiera a Sadrach, a Mesac y a Abednego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia mientras Daniel permaneció en la corte del rey. También podríamos mencionar a otros jóvenes que destacaron en la Biblia, como el joven José en Egipto, o como la reina Esther, ¿verdad? En un tiempo también complicado. ¿Qué es ser un líder? Bueno, ser un líder, por ejemplo, según el diccionario de la Real Academia Española, es ser una persona que dirige, que conduce, que gobierna. También es una persona que va a la cabeza entre los de su clase, es decir, lidera porque sobresale o porque es mejor que otros. ¿Os acordáis que Daniel decía que tenía un espíritu 10 veces superior a los de su entorno, a los que estaban con él como sabios dentro de la corte del rey? Un líder es alguien, un líder no es un jefe. A veces podemos pensar que un líder es un jefe. No, un jefe es totalmente distinto a un líder. A un líder no se le sigue porque te manda, sino o sea, a un líder se le sigue, no se le obedece. En el sentido de que quizá tú un jefe te dice, haz esto, y como es tu jefe lo haces. Pero el líder es distinto porque el líder te inspira, es alguien que no solamente te puede proponer hacer algo, sino que es el primero que lo hace. Por eso al líder no es alguien a quien se le obedece, sino es alguien a quien se le sigue.
Y eso es lo que creo que el Señor os llama como jóvenes, a que, por ejemplo, en el entorno en que estéis, no seáis personas que pasan desapercibidas, sino que seáis personas que inspiren, personas que digan, aquí hay algo genuino, aquí hay algo distinto, hay algo que me inspira en esta persona, quiero seguir a esta persona, quiero interesarme por lo que hace y de dónde viene esto que tanto me inspira. Entonces un líder tiene la capacidad de influir en otras personas. Con sus palabras, con su conducta, logra incentivar a otros. Hay una gran necesidad hoy día de líderes. Y creo que una de las grandes carencias de la sociedad en la que vivimos es que no hay un liderazgo. Y el liderazgo que hay, pues ya veis cómo está, ¿no? En el gobierno y en otras esferas, no solamente en España, sino en el mundo. Y entonces hoy día hay un panorama muy parecido al que había en tiempos de Daniel y hay una gran necesidad de líderes. Muchos, por desgracia, jóvenes, se dejan llevar por la corriente, van como diría yo, en una manada, van en el pelotón, no quieren ir a la cabeza, no quieren asumir la responsabilidad de liderar, o lo que es peor, ni siquiera quieren liderar o no tienen tampoco las cualidades ni la capacidad para liderar. Eclesiastés 10, 16, 17 dice algo muy importante, ¿no? Cuando los jóvenes son inmaduros y cuando no tienen el llamado a liderar. ¿Sabéis que quién va a liderar en la iglesia si no lideran los jóvenes? Pararos a pensar esto. ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo? ¿Quién va a liderar? ¿La abuela de 60 años? Pues claro que la abuela de 60 años tiene su función y tiene cosas que hacer y seguramente Dios la va a usar, pero ¿dónde está la fuerza? ¿Dónde está la capacidad? ¿Dónde está la generación que está conectada realmente con lo que está sucediendo, que conoce en qué están los jóvenes de hoy, que conoce en qué está la sociedad hoy? La fuerza está en los jóvenes. Entonces sois vosotros los que estáis llamados a liderar. Pero ¿qué pasa cuando hay una dejación de funciones en cuanto a ese liderazgo de los jóvenes? Pues mira, es lo que dice aquí Eclesiastés. Dice, ay de ti, tierra, cuyo rey es muchacho. O sea, como diciendo, cuando los que tienen que dirigir son inmaduros y cuyos príncipes banquetean de mañana. Esto es muy sencillo. ¿Sabes lo que quiere decir aquí? Los que banquetean de mañana, ¿sabéis quién son? Son aquellos que están siempre de fiesta y su vida es una fiesta y no asumen responsabilidades. Y hoy día está llena la sociedad. Los jóvenes salen de noche y duermen de día. No tienen orden en su vida. Entonces, ahora vamos a aprender algo muy importante. Dice, dichoso, pero mira lo que dice, dichoso el pueblo que tiene por rey a un líder noble y cuyos dirigentes festejan cuando hay que festejar. Porque no está diciendo que no festejemos, pero festejan cuando hay que festejar. ¿Para qué? Para trabajar con fuerza y no emborracharse, ¿no? O sea, lo que está diciendo aquí el bueno de Eclesiastés es que pobre de aquellos que estén bajo el liderazgo de alguien que no sea responsable, que esté siempre de fiesta, ¿no? Como dicen el dicho muy castizo y muy español, si estamos para la fiesta tenemos que estar para trabajar, ¿no? El que vale para la fiesta, eso me lo decía mi abuelo, vale para trabajar. Me decía, tú vete esta noche con tus amigos, pero mañana a las 7 aquí, porque el que vale para la fiesta vale para trabajar. Y vaya que si estábamos ahí. Y de empalme muchas veces, empalmamos y decimos, vamos, al ataque, porque el que vale para la fiesta vale para trabajar. Eso hoy se ha perdido. Es imposible sacar a un adolescente de la cama en cuanto se acuesta un poco más de las 3 de la mañana. Y es así. Y así nos podemos liderar. ¿Qué vamos a liderar? Ahora vas a ver. ¿Dónde necesitamos líderes? En la sociedad, necesitamos líderes en un montón de sitios. Y Dios te está llamando hoy y te da un toque de atención para que tú puedas liderar. Ser un líder. Ahora, pastor, tú estás diciendo, ¿yo qué voy a liderar si soy un mindundi? O si no tengo apenas 16 o 17 años. Bueno, te voy a dar unos cuantos consejos de qué es lo que tienes que liderar. Lo primero que tienes que liderar es tu propia vida. Por ahí es por donde tienes que empezar. Liderar tu propia vida. Ser el líder de mi propia vida es dejar muchas veces
ese complejo que tenemos, es dejar ese victimismo, es dejar ese echar balones fuera y culpar siempre a los demás de lo que te está pasando. Oh, es que qué desgraciado soy, es que claro, es que nadie me entiende, nadie me comprende, es que mi padre, es que mi madre, es que mi abuelo, es que mis compañeros de trabajo, es que el instituto es muy difícil, es que las matemáticas, es que no sé qué, es que no sé quinto. Bueno, eso es poner excusas, hacerte la víctima, culpar al mundo. Eso es, la especialidad de los jóvenes hoy día inmaduros es culpar al mundo, pero no asumir ninguna responsabilidad. Entonces, para poder ser líder de tu propia vida, tienes que entregarte por completo a Dios y entregarle tu destino y también, por supuesto, asumir la responsabilidad de tu propio destino y dejar de culpar a los demás de todo lo que te está pasando en tu vida. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, verdad? ¿Estás conmigo? Amén. Así que empezamos por ahí, ¿no? Por ser líder de nuestra propia vida. ¿Qué quiere decir ser líder de mi propia vida? Asumir la responsabilidad, por ejemplo, para manejar una cosa tan sencilla como mis recursos o para manejar mi tiempo. Voy a liderar, por ejemplo, sobre mi pereza. Voy a liderar sobre mi holgazanería. Me hago responsable de cuándo tengo que descansar, de cuándo tengo que trabajar. Ordeno mi vida. Pongo incluso horarios para saber administrar mi tiempo. Un líder sabe madrugar, sabe llegar a tiempo, es puntual, sabe parar y saber descansar cuando tiene que descansar para mantenerse bien. Y eso es señal de madurez. Hasta que eso no sucede en la vida de los jóvenes, ¿qué pasa? Que necesitas que otro te lidere, te lidere. Por eso necesitas a los padres, que otros te vigilen. Eso, o sea, el hecho de que tú no sepas todavía liderar sobre tu propia vida es un acto de inmadurez y por ende necesitas que tu padre te lidere, que tus padres te lideren o que un tutor te lidere. Entonces el problema es que cuando nunca logras ser tu propio líder, siempre vas a tener que estar bajo el liderazgo de otro. Te tienen que vigilar. Eso es lo que pasa con los padres. Por eso tú dices, oh, que claro, mi padre no confía en mí. Pero si es que si no eres capaz de liderarte a ti mismo, ¿cómo van a confiar en ti? ¿Quién va a confiar en ti? Nadie. ¿Entiendes, verdad? Y no quiero decir que esto esté mal, porque todo tiene su tiempo y tienes un proceso y está bien que estés bajo el liderazgo de otro. Todo tiene su tiempo. El problema es cuando nunca logras ser tu propio líder. Madurar, escucha bien esto, madurar es convertirme en mi propio líder. Es tener gobierno de mí mismo. Y eso cuando eso pasa en un joven, es cuando, por ejemplo, los padres decimos, ¡guau! Ya no tengo que estar pendiente de este. ¿Entiendes lo que digo? Porque eso se ve en casa. Empiezas a ver que hay un orden, que es un chico que se sabe liderar a sí mismo, que tiene una conducta, que se acuesta siempre a la misma hora, se levanta siempre a la quitando excepciones, que cuando tiene que trasnochar sigue siendo fiel a sus principios, sigue haciendo las cosas bien. Liderar es gobernar. Así que liderar tu propia vida es gobernarte a ti mismo, ejercer un gobierno sobre ti. ¿Amén? ¿Cuánto? Si no puedes decir amén, me parece a mí que vas a tener que decir ay, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo logré yo tener dominio de mí mismo, tener gobierno sobre mí mismo? Hay una frase del filósofo Alan Watts. Él escribió esto, mira. Una persona cambia por dos motivos, o por dos razones. Por inspiración o por desesperación. Es decir, porque ha aprendido demasiado o porque ha sufrido lo suficiente. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo logré tener dominio sobre mi propia vida por las dos causas. Primero por inspiración y luego también por sufrimiento. Por inspiración, por la inspiración que me produjeron
personas que fueron referentes para mí en un momento. Por supuesto, la propia inspiración que Jesucristo me produjo. Pero sí hubieron personas que me inspiraron y me motivaron para que yo tomara la decisión de gobernar mi propia vida, de tomar responsabilidad. Y por supuesto, también a través del sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando te metes en esa espiral donde no eres capaz de gobernar tu propia vida, vas a sufrir. Vas a sufrir las consecuencias y el sufrimiento es un buen maestro. Entonces tuve que aprender a gobernar mi vida o liderar mi mal carácter, por ejemplo, mi ira, mi pereza, mi forma de pensar, mi intransigencia, todos los instintos más bajos de mi vida, mi carne, todo eso tuve que aprender a gobernarlo y a ponerlo bajo la cruz de Cristo. Entonces, hoy en día se lleva mucho esa palabra de empoderarse, ¿no? Habéis oído, ¿verdad? Pero el empoderamiento no funciona, porque el empoderamiento es empoderarte en tus propias fuerzas. Y es algo que yo intenté también por muchos momentos de mi vida, intentar, o no sé si te ha pasado, intentar mejorar. O decir, oye, voy a empezar, voy a levantarme mañana temprano para ir al gimnasio. ¿A cuánto ha pasado? Y luego, ahora es que el gimnasio hoy, o hacer cualquier cosa. Y luego, Sabanás te ha enganchado. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos intentado hacer algo y decir, voy a hacer esto, que esto sé que me va a venir bien, voy a poner esto en orden en mi vida? Y lo intentas, pero no puedes, porque te estás intentando empoderar en tus propias fuerzas. Yo lo intenté muchas veces, yo intenté cambiar muchas veces, intenté cambiar, para solucionar mi problema matrimonial, intenté ser mejor padre, intenté ser mejor esposo, ser mejor trabajador. Un montón de veces lo intenté y me proponía y decía, venga, vamos, y me leía libros de autoayuda y decía, yo puedo, sé que puedo, pero en mis fuerzas nunca pude. Me pasaba como a Pablo. ¿Habéis leído el capítulo 7 de Romanos? Yo me di cuenta que mis fuerzas eran limitadas. Mira lo que dice Romanos. Por ejemplo, el verso 14 de Romanos 7 dice, el problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. En Romanos 7:19 dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Esta lucha que había en Pablo, ¿verdad? Dice el versículo 21, 22 y 23, dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Que cuando me propongo en mis fuerzas cambiar mi vida, ser la mejor versión de mí mismo, me doy cuenta que no puedo. Entonces, dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, amo hacer el bien, pero otro poder dentro de mí está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Dice el verso 25, así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer a Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Entonces, ¿qué es lo que yo hice para poder gobernar mi propia vida? Lo que hice fue rendirme. Decir, yo no puedo en mis fuerzas. Entonces, ¿qué hice? Lo primero que hice fue entregarle mi vida a Jesucristo, reconociendo que yo necesitaba ser liberado y que necesitaba un Salvador. Y lo segundo es que aprendí a vivir bajo el gobierno y el liderazgo del Espíritu Santo. O sea, aprendí a vivir en el Espíritu. Ser un líder es fruto de una alianza entre mi espíritu que ha renacido y el Espíritu de Dios que opera en mí. O sea, Dios es poderoso y está lleno de amor. Es un maestro que no solamente me enseña lo que es bueno, sino que también me da el poder para alcanzarlo. Entonces, una cosa muy importante que tienes que aprender es que si tú no aprendes a vivir bajo el liderazgo de otro, nunca vas a llegar a ser un buen líder. Y ese líder es Jesús. Tú tienes que aprender a vivir bajo el liderazgo de Jesús. Él es el que te va a enseñar. Al lado de Él y caminando con Él, como dice la palabra, separados de mí nada podéis hacer, pero si estáis con Él, si sois ese pámpano que está en la vid,
tú te vas a desarrollar y Dios te va a ayudar a desarrollar la virtud del gobierno de ti mismo, ese dominio propio para gobernarte a ti mismo. Pero en lo que yo no puedo, quizá hay cosas que no puedes, pero el Espíritu de Dios que está en ti, el Espíritu Santo, te va a dar el poder para que tú puedas con todo eso. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando somos llenos del Espíritu Santo y nacemos de nuevo, no reina ya el pecado en nuestra vida, sino lo que reina es la gracia y el Espíritu. Vamos a ver el liderazgo de la gracia. Mira el reinado de la gracia. Dice Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia de Dios es la capacidad del Espíritu en nuestra vida. Entonces, lo que tiene que reinar es la gracia en nuestra vida. Dice Romanos 6:12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino ahora estáis bajo la gracia, el empoderamiento de Dios. No en mi propio poder, sino la gracia es el empoderamiento de Dios. La gracia es el regalo que Dios me ha dado, que es su Espíritu en mí, que ahora me da la fuerza, me da la guía para yo poder vencer. Es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. ¿Crees que no te puede dar poder a ti para levantarte de la cama una mañana? Ahora, ¿cómo lo hace la gracia? Bueno, esto es muy sencillo. Acabo ya de decírtelo. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya no tienes por qué ser esclavo de tu vida vieja. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, todo esto, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Toda nuestra iniquidad, todo lo que nos lleva al pecado, a ser un holgazán, a vivir en pecado, todo eso lo crucificó el Señor en la cruz. A fin de que no sirvamos más al pecado, dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así como la gracia consigue que tú y yo venzamos. Ahora, el reinado del Espíritu. Mira cómo dice Romanos 7, 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí está el reinado del Espíritu. El Espíritu quiere reinar en tu vida, pero hay una lucha cada día con tu carne, con tu vieja naturaleza. Hay una lucha entre la nueva naturaleza, que es la vida, el régimen nuevo del Espíritu, y nuestra vieja carne. ¿Y cómo vence el Espíritu? ¿Cómo reinan? Mira lo que dice Romanos 8, verso 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, a la vieja naturaleza, sino conforme al Espíritu. Si quieres gobernar tu vida, tienes que vivir conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice el verso 4, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos según la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Wow. O sea, mi liderazgo personal es fruto de una alianza entre mi nueva vida en Cristo y el poder del Espíritu Santo en mi vida. Amén.
Dos ejemplos de esto. Por ejemplo, el gobierno del cuerpo. El gobierno de tu cuerpo. En cuanto, Pablo aquí en 1 Corintios 6, 12 al 20, nos habla en cuanto a la alimentación, tener dominio de qué comemos y cómo comemos y por supuesto de la vida sexual. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Entiendes esto? O sea, ¿te es lícito todo? Sí, pero lo que no es lícito es que ese todo te gobierne. Por ejemplo, ¿es lícito usar el teléfono móvil y las redes sociales? Sí, pero el teléfono móvil se puede convertir en tu amo, en que tú estés totalmente adicto al teléfono. Entonces ahí te es lícito, pero te está gobernando. Igual con cualquier otra cosa. Esto pasa mucho también, por ejemplo, ¿es lícito tomarme una cervecita? Sí, pero que la cerveza me gobierne, no, ¿verdad? ¿Entendemos? Por eso está hablando de las adicciones. Aquello que se convierte en una adicción en nuestra vida es pecado. Y podemos disfrutar de muchas cosas con equilibrio, con el equilibrio que nos da el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que como no sabemos vivir en el Espíritu, apareció el legalismo. Entonces, ¿cómo hago para que la gente no se emborrache? Pues prohibido beber para todos. ¿Entendemos? Pero si eres un hombre o una mujer del Espíritu, que sabe gobernar tu vida, que tiene no demonio propio, sino dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu, vas a poder disfrutar de muchas cosas con dominio propio, sin que las cosas te gobiernen, sino que tú ejerzas dominio sobre tu vida. Dice, las viandas, aquí está, la comida para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como los otros destruirá a Dios. Pero, esto es muy importante que leamos esto. Mira lo que dice. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. Fornicar, por si no lo sabes, es mantener relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Por cierto, hay transmisión espiritual cuando te acuestas con un chico o con una chica. No sé si lo sabes. Esto es algo que debes saber y es muy importante. Si el chico abrió puertas al ocultismo, a la santería, o abrió otras puertas, todos los espíritus que portas te los transfiere a ti o la chica, si te acuestas con ella. Dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Aquí está la transmisión de espíritus. Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, que fornica contra su propio. Que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esto incluye también ver pornografía y masturbarse, por si no lo sabes. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. El gobierno de nuestro cuerpo. Ahora, el gobierno de la lengua. El del hablar. Hablar. Dice Santiago 3, 2 al 10. Dice, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua
son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes y animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así, dice Santiago. ¡Wow! Qué importante, ¿verdad? Ejercer dentro de poder gobernarnos a nosotros mismos, está esta parte importante, gobernar nuestra lengua. Amén. Ahora, ¿dónde necesitamos líderes también? Joven, Dios te llama a liderar, no solamente a liderarte a ti mismo, sino también a liderar dentro de tu familia. Tú tienes que aprender y saber vivir bajo el liderazgo de tus padres o de tus tutores. Porque vuelvo a repetir, si no aprendes a vivir bajo el liderazgo de otro, nunca vas a llegar a ser un buen líder. Nunca. De hecho, es una de las cosas más terribles que puede pasar. No saber estar bajo el liderazgo de tus padres, rebelarte, deshonrar a tus padres o deshonrar al gobierno de la iglesia, tus pastores, tus mentores. Entonces, a los líderes en la iglesia se les pide, y vosotros sois líderes, si estáis llamados a liderazgo, se les pide el gobierno de uno mismo y también el gobierno de su familia. De uno mismo, dice 1 Timoteo, mira, como Pablo enseña a un joven llamado Timoteo. 1 Timoteo 3, 1, 2 dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve, o una mujer, que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa o a su esposo. Debe tener control propio, ¿ves? Vivir sabiamente y tener una buena reputación. Y a Tito, otro joven, le dice, pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento o violenta, ni deshonesto o deshonesta. Esto va para las mujeres también con el dinero. Amén. Ahora, también dentro de la familia, gobernar su casa. Dice 1 Timoteo, a Timoteo también le dice, un líder debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer o esposa de un solo hombre, que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? O sea, un líder en casa no solo manda, o una líder en casa no solamente manda, sino que va a la cabeza, que es un ejemplo. No es que, esto, no. Enseña a hacerlo. Tiene la capacidad de influir con su conducta, con sus palabras y incentivar con su actitud. Entonces, la autoridad de un líder viene dada por su testimonio y por su estilo de vida. ¿Dónde necesitamos líderes? Joven, Dios te llama a liderar. ¿Amén? 3. Por supuesto, te llama a liderar en la sociedad, en tu trabajo, en el ministerio que Dios te ha dado, en el instituto, en el colegio. Por supuesto, también en la iglesia. Dice Proverbios 11:14, sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Dice Proverbios 28:2, cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios, entendidos, viene la estabilidad. Esto es lo que nuestra sociedad necesita. Por eso necesitamos liderar en la sociedad, en los trabajos, en nuestros institutos, en nuestras universidades, en la iglesia, por supuesto. Pero, ¿qué es liderar según Dios? Escucha esto. Liderar es tomar responsabilidad y no buscar posición. Eso es liderar. Dice 3 de Juan, versículo 9, dice, le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Este quería la posición,
pero no quería asumir responsabilidad. ¿Sabes? Jesús llevó nuestra corona de espinas y nos ha regalado una corona de hijos, de reyes y como sus hijos. Es una corona, pero es una corona que pesa. La corona que Dios nos entrega como sus hijos es una corona que tiene un peso. ¿Por qué? Porque es una demanda. Liderar es una demanda y es una responsabilidad. Dice Romanos 12:8, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Tienes una responsabilidad, ¿verdad? Si tienes un don de llevar a cabo todas las funciones que Dios te ha delegado con ese don. Si tu don es dar, dice, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, mira lo que dice en cuanto al don de liderar. Toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otra, hazlo con gusto. Entonces, el verdadero líder, como he dicho antes, no ama la posición, ama servir al Señor y amar al Señor y ama al Señor, que es a quien sirve. ¿Entiendes? El verdadero líder, lo he puesto ahí. El verdadero líder no ama la posición, ama el servir y ama al Señor a quien sirve. Amén. ¿Qué es liderar según Dios? Bueno, liderar es tener un testimonio que infunde respeto. Dice Deuteronomio 1:13, elijan a hombres bien o mujeres bien respetados y respetadas de cada tribu. Sería para aplicarlo ahora, ¿verdad? Conocidos por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes de ustedes. O sea, hace falta tener un buen testimonio. Ser hombres y mujeres respetadas, llenas de sabiduría y de entendimiento. ¿Qué es liderar según Dios? Liderar es tener un ego quebrantado. Dice Números 33:1, esta es la ruta que los israelitas siguieron cuando salieron de Egipto, bajo el liderazgo ¿de quién? De Moisés y de Aarón. Pero Moisés no pudo liderar hasta que no fue quebrantado, ¿verdad? Porque todos sabéis cómo él se quiso tomar la justicia por su mano cuando vio a un egipcio golpeando a un hebreo. Y él tenía un llamado a liderar, pero necesitaba ser quebrantado en su ego, porque era un violento y porque era un controlador. Pero algo similar pasó también con Aarón, porque Aarón tenía un problema, y es que era muy cobarde y también era alguien manipulable. Y Dios tuvo que quebrantar esos egos para poder usarlos como líderes de su pueblo. Entonces, muchas veces Dios tiene que quebrantar nuestra vida para poder poner un carácter estable en nosotros. La identidad de un líder no se puede basar en su servicio o posición, sino en su verdadero valor. Y eso a veces lo tenemos que aprender a través del quebrantamiento, de morir a nuestro ego para que Él pueda reflejar su carácter en nuestra vida. Entonces ese es el consejo que os doy. Yo creo que aquí hay gente, estaba orando esta mañana y dice, son pocos, pero yo voy a levantar líderes. Son pocos, yo digo, qué pocos jóvenes tenemos en Águila, Señor, porque, bueno, estamos, o en Huércal, el Señor está levantando un liderazgo, pero tenemos que asumir la responsabilidad. Tenemos que ser jóvenes, disfrutar de muchas cosas, reírnos, pero al mismo tiempo tenemos que saber la responsabilidad que tenemos en nuestros hogares, en nuestra casa, y empezar por ahí. Lo primero que tenéis que empezar es a liderar vuestra propia vida. Vuestra propia vida. A ejercer liderazgo sobre vuestro tiempo, sobre vuestras responsabilidades. El que esté estudiando, que esté estudiando, el que esté trabajando, el que esté trabajando. En todo lo que estéis haciendo tenéis que ejercer liderazgo en vuestra propia vida. Porque madurez es cuando tú ejerces ese liderazgo y ya no necesitas que te estén diciendo, levántate, a esto, al otro, muchacho, muchacha. Eso es algo que es lo primero que tenéis que conquistar. Si no, no vais a poder. ¿Qué vais a liderar si no sois capaces de lideraros a vosotros mismos? Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos llamas y nos has llamado a liderar, claro que sí. Aquí hay futuros ministros tuyos, ministras tuyas, Señor, que tienen un llamado a servirte, no solamente aquí en la iglesia, sino también donde tú los lleves y donde tú los pongas, Señor. Ayúdanos, Señor, a conquistar todas estas cosas.
que hemos hablado, Señor, a poder liderar, Señor, a través del ejemplo, a aprender a liderar nuestra propia vida, Señor, a ponerla bajo el gobierno y la capacidad que tu Espíritu nos da, Señor. A veces hemos intentado tantas veces en nuestras propias fuerzas, Señor, pero necesitamos el empoderamiento que nos da tu Espíritu, esa gracia que ha sido derramada sobre nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, porque queremos ser usados por ti, no queremos ser una generación, Señor, que se pierde, sino una generación que es levantada por ti, Señor, para alumbrar y dar luz, Señor, a esta generación y esta sociedad que se cierne totalmente en oscuridad, Señor, que podamos ser luz, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.